Buenos días a todos. Gracias por participar. En nombre de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES, les damos la bienvenida a esta presentación virtual de turismo y COVID-19 en Guatemala, donde presentaremos la 19 encuesta empresarial al sector turismo y viajes y hablaremos del impacto que ha tenido la pandemia en este sector y de las perspectivas que se ven para el año 2021. Para comenzar, le doy la palabra a Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de ASIES, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Gracias, muy buenos días, señor director del INGUAT, estimados panelistas que nos acompañan y a todos quienes en forma virtual nos acompañan en esta actividad. Como ya con varios de ustedes lo hemos podido conversar o en algunos momentos lo hemos expresado, pues así es, ¿verdad? La Asociación de Investigación y Estudios Sociales tenemos ya 40 años de nuestra creación. En esos 40 años hemos trabajado 3 grandes temas: el sistema democrático, el Estado de Derecho y el desarrollo económico y social de Guatemala. Y en forma acorde, incluso como establece la Constitución Política de la República, en materia económica buscamos promover justamente los principios de libertad de mercado, con su inseparable libertad de competencia, la solidaridad, la subsidiariedad, y todo ello centrado en la dignidad de la persona humana. ¿Por qué menciono esto? Porque en ASIES estamos convencidos que junto a otras importantes económicas del país es necesario fomentar y promover aquellas actividades que faciliten el desarrollo integral de la mayor cantidad de personas que sea posible. Esto explica por qué hace ya 20 años en ASIES iniciamos una serie de estudios, investigaciones en temas relacionados al turismo. Como en las intervenciones de esta mañana podremos apreciar, la cadena del valor del turismo es tan amplia e importante que perfectamente puede convertirse en esa bisagra que permita superar los enormes desafíos que enfrentamos para lograr que como sociedad vivamos mejor. Para esto, pues ya hace muchos años hemos estado insistiendo que es necesario cambiar de una visión, no sé, romántica, por ponerle un término, que tenemos del turismo, ¿verdad? Es superar, que es muy válido e importante, esa emoción que nos da ver fotos, documentales, revistas, etcétera, de todas las bellezas, cultura, aventuras, experiencias que hay en Guatemala. Pero tenemos que dar ese siguiente paso para considerarla efectivamente como una actividad económica relevante, muy relevante para la integración del Producto Interno Bruto del país. Hoy en día estamos enfrentando una crisis sin precedentes en el país y dudo que alguien pueda cuestionar que el turismo es el sector más golpeado y afectado por esta crisis. Desde el inicio de la crisis, por la COVID-19, hemos trabajado intensa y arduamente con el sector público, el sector privado, en la recolección de información, análisis, formulación de propuestas, todo ello para buscar cuál es la ruta que permita al sector salir adelante y garantizar la subsistencia de las miles de familias que dependen de los ingresos que las actividades del turismo generan y que pues ya hace 5 meses no las tienen. El sector turismo requiere y urge de una significativa compensación, por tanto por parte de la sociedad y como el Estado, que le permita subsistir. Y quiero hacer énfasis y explicar por qué me refiero a compensación, ya que no se trata de un regalo, sino del reconocimiento de su importancia en el país y con ello la necesidad de proveerle las condiciones, tiempos y recursos, no solo para paliar la crisis, sino para retornar y ojalá incrementar su contribución económica, social, cultural y ambiental al desarrollo del país. El día de hoy, pues conoceremos y a detalle buena parte de la información que hemos recolectado en estos meses, también con metodologías muy innovadoras. La necesidad y la situación nos ha obligado a
a incursionar, de cuál es la situación, hacia dónde estamos encaminados si no se toman decisiones y acciones muy importantes. Y pues agradecemos también a todos y cada uno de ustedes que nos acompañen y muy particularmente a nuestros distinguidos panelistas y comentaristas que van pues a darnos ese panorama integral de la situación y reafirmar pues la urgencia de que emprendamos las acciones y las medidas adecuadas para salir adelante, no solo por el turismo, no solo por el sector, no solo por las, ya mencioné, miles de familias que viven de esto, sino porque puede ser esa piedra angular para lograr superar y reactivar económicamente el país. Así que muchas gracias a todos y todas, bienvenidos a esta actividad virtual y pues confiamos que llene las expectativas de cada uno de ustedes que amablemente nos acompañan. Así que muchas gracias y muy feliz día. Muy bien, gracias Pablo. Ahora tendremos la presentación de medidas de recuperación del sector turístico en América Latina y el Caribe a cargo de María Castro, quien es directora adjunta de CEPAL de la subsede de México. Adelante, María. Muchas gracias, Analu. Si me pudieras dejar compartir mi pantalla, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Ya está para compartir. Ok, listo. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto y un honor compartir con ustedes y apoyar en este análisis para poder ver de qué manera este sector tan importante en toda América Latina puede recuperarse. La CEPAL, no sé si, permítanme, ¿me escuchan, verdad? Sí, escuchamos bien. Ok. La CEPAL desde el inicio de la pandemia desarrolló un observatorio que le llamamos Observatorio COVID-19, que está en la página de la CEPAL, y hemos realizado ya 5 informes de toda la economía con los efectos económicos, los sociales, en la parte del sector productivo, y este es un pequeño extracto de toda la parte del impacto económico del último informe, del 5º informe que se realizó hace ya unas 2 semanas, para poder presentar las nuevas proyecciones, el ajuste a las proyecciones de crecimiento en América Latina, e hicimos este apartado de este sector que es tan importante. Entonces, voy a ir rápidamente con los principales mensajes de esta nota sobre el sector. Uno, como mencionaba Pablo, el sector turístico es importante porque genera en América Latina en promedio la mitad de las exportaciones de servicios de la región. Es uno de los sectores más afectados por la pandemia y vamos a ver las cifras que hay de ingreso de turistas extranjeros a la región y de la caída de vuelos internacionales en todos los países. Luego, la caída del turismo puede restar entre 1% del PIB a 10% del PIB, dependiendo de cuál es el tamaño del sector en la economía. Y se supone que puede tener una recuperación parcial a partir de septiembre, dependiendo de los escenarios que van desde los más optimistas hasta los más pesimistas. Y luego también tiene un peso muy importante en el empleo total, que puede caer aproximadamente en un punto porcentual del PIB también en América Latina. Estas son algunas cifras que ratifican la importancia del sector. Como ustedes ven, el turismo es un generador clave de divisas en América Latina. Es mucho más importante, por ejemplo, en las islas del Caribe. En Guatemala aproximadamente representa el 10% de la generación de divisas en el país. Es más o menos
lo que representan las remesas para el país. Así es que es un sector muy importante en la generación de estabilidad para el país en todos los temas de estabilidad de balanza comercial y balanza de pagos. La economía del turismo representa también una proporción importante del PIB. En América Latina, en promedio, el sector representa el 10%. En Guatemala representa un poco menos de la media de América Latina y como vemos también dependiendo de qué tanto el sector se haya fortalecido en el pasado, entonces ese también es el peso que tiene dentro de la economía, que creo yo que también eso para Guatemala puede significar un tema positivo, el darle al turismo una mayor importancia para poder ser una actividad que pueda ser una actividad que pueda reactivar la economía en el futuro y vamos a ver de qué forma. Esa es la gráfica tan dramática que yo creo que ya, no sé si ustedes la conocían. Yo cuando veo todas las cifras del impacto de la pandemia son realmente muy, muy terribles las cifras, ¿verdad? Uno nunca había visto caídas tan estrepitosas en la actividad económica en todos los ámbitos, pero en el turismo es muy, muy dramático, ¿verdad? Ustedes ven aquí a la izquierda, perdón, las llegadas, el número de llegadas de turistas, las variaciones anuales. Aquí está solamente la de Cuba, República Dominicana, Costa Rica y México, que son dentro de la subregión centroamericana y del Caribe, los países que tienen un porcentaje de turismo muy alto, ¿verdad? Y son estrepitosas. La verdad es que la caída de llegadas de turistas es muy grande. Y luego las salidas diarias de vuelos, el número de salidas diarias de vuelos ha caído aproximadamente a 0. Las únicas salidas diarias de vuelos son de vuelos humanitarios o comerciales en el sentido de todo el tema de comercio internacional, pero de pasajeros ha caído casi a 0. Esta es una estimación del impacto de la paralización temporal del turismo sobre el PIB y el empleo total de las economías. En el cuadro que ustedes ven, bueno, en la gráfica ustedes ven los números que suponemos van a ser los que van a tener la gráfica que representa la reactivación del sector, dependiendo de si hay un escenario optimista bajo el escenario base y bajo un escenario pesimista. Bajo un escenario pesimista se supone que la caída será muy grande, ¿verdad? La caída prevista de llegada de visitantes es de menos 72%. Y eso supone que va a haber una recuperación muy lenta y no una recuperación en V como algunos esperan. Lo que estamos viendo es que en la medida en la que se prolonguen las medidas, bueno, primero en la medida en la que se prolongue la dispersión de la pandemia y que no sea controlada por las autoridades sanitarias o no se realicen actividades de control sanitario, de rastreo, de pruebas y medidas en los lugares para poder prevenir el contagio, la pandemia se va a extender mucho más y también la reactivación va a ser mucho más lenta. Luego, lo que tenemos que tomar en cuenta en el sector turismo es que la recuperación se prevé que va a ser un poco más lenta que la del resto de sectores, porque si bien pueda, en el momento en el que se controle la pandemia, van a haber muchas personas que puedan, pues, prever o no animarse a viajar. Y es por ello que una de las medidas que nosotros estamos previendo que pueda reactivar el sector es la promoción del turismo interno, ¿verdad? Y para ello, obviamente, el sector, yo creo que ya lo está identificando en México. En México ya había, por ejemplo, para poder ponerlo en contexto, en México ya había la principal, el sector está orientado a principalmente, no orientado, sino hay un turismo interno muy desarrollado y están previendo muchas medidas para poder reactivar y motivar el turismo interno, ¿verdad?
Para ello, las autoridades locales van a ser fundamentales para poder trabajar en coordinación con ellos. Después de haber visto muy rápidamente las cifras, que como ustedes ven son dramáticas, cuáles son lo que estamos previendo o lo que estamos más o menos avisorando que podrían ser las medidas que puedan mitigar el impacto en este momento que todavía la pandemia está activa y acelerar la recuperación. Pensamos que uno de los conceptos básicos en este momento es la resiliencia, que en este momento para el sector significa aprovechar la pausa para reinventar la industria. Orientado en 5 ámbitos: la protección de los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores del sector, el apoyo a los negocios de la cadena de valor en las MIPYMES, y vamos a ver a través de qué, la recuperación de corto plazo, que tendría que estar enfocado principalmente en el turismo interno, la sostenibilidad y la resiliencia de mediano plazo y la cooperación regional. En la parte de la protección de los trabajadores y las trabajadoras, creemos que es el momento para poder prepararse para que el sector genere un empleo decente, basado en derechos laborales y de salud. No olvidemos que proteger a las personas que trabajan en el sector también es proteger a las personas que el turismo y el sector va a captar. Luego, en las MIPYMES, nosotros tenemos un proyecto también con las instituciones del sector turismo a nivel regional, y lo que pensamos es que es el momento para una transformación digital, principalmente de las MIPYMES que intervienen en la cadena de valor del sector. Ahora estamos viendo que no todas las empresas en Centroamérica están preparadas para el comercio digital y para una transformación digital, que van desde temas básicos como asegurar medios seguros de pago para poder realizar toda la parte de pago y reservas, hasta temas más sofisticados en la parte, sobre todo de las MIPYMES, porque sabemos que obviamente las grandes empresas como las agencias de viajes o los grandes hoteles están preparados para ello. Pero todas las MIPYMES que intervienen en la cadena de valor pueden no estarlo, y es necesario hacerlo. Luego, en la recuperación de corto plazo, tienen que ver, en este momento es momento para poder ver todos los temas de prevención e higiene, la diversificación, tomando en cuenta otra vez el turismo interno, el mercadeo focalizado y los clústeres público-privados. En la resiliencia y sostenibilidad a mediano plazo, tiene que ver también con la posibilidad que tenga el sector de vincularse a todos los objetivos de desarrollo sostenible para poder llegar a un tipo de certificación como industria sostenible. Y en la cooperación regional va a ser vital toda la parte de aseguramiento de movilidad, protocolos homologados entre los países. Hoy más que nunca es importante la profundización de la integración, y en este sector es vital, y las normas regionales y el uso de datos. Para terminar, quisiera yo, y siempre tratamos de terminar con una idea positiva acerca del futuro, ¿verdad? Yo creo que pensar en el futuro de la misma forma en la que pensábamos, no podemos seguir haciéndolo. Tenemos ante nosotros todos desafíos muy grandes. Sabemos que el turismo, por algunas encuestas que hemos visto a nivel internacional de las personas que quieren viajar y que quieren tener experiencias diferentes, el turismo se repondrá, aunque puede ser que sea muy lento, ¿verdad? Como decía, ha sido el sector más impactado y puede ser que sea el sector que más lentamente se recupere. Es recomendable aprovechar la pausa para resolver los retos de todo el sector. Los recursos muy limitados requerirán de inversiones inteligentes y multisectoriales, y es importante también tomar en cuenta que es bueno tomar este momento para pensar en la visión de largo plazo y convertir las medidas de apoyo en una fase de transformación.
Entonces, esos son los mensajes con los que quisiera terminar esta intervención. Creo yo que pensar en el futuro con entusiasmo, y a mí me gusta pensar el futuro con entusiasmo. Tratamos de pensarlo de esa manera y tratamos de pensar en esta circunstancia como una posibilidad para poder transformarnos y volver renovados y con unas políticas mucho más resilientes, mucho más incluyentes y que tengan al ser humano en el centro. Muchísimas gracias. Gracias, María. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestra agenda. Vamos a tener, antes de la presentación de Fabián Juárez, que va a dar a conocer los resultados de la 19 encuesta al sector de viajes y turismo, queremos compartirles un video corto sobre cómo ha impactado el turismo a las distintas actividades turísticas. El sector turismo en Guatemala se compone de múltiples actividades económicas, desde guías turísticos y artesanos hasta grandes cadenas de hoteles. La crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19 ha afectado fuertemente al turismo. Desde marzo, muchas empresas y personas que dependían del turismo se vieron limitadas para continuar con sus operaciones. A nuestros asociados les ha afectado duramente. Durante este tiempo, aproximadamente entre un 98 y 99% de las aerolíneas de pasajeros han estado paralizadas. Y definitivamente eso ha sido muy duro para ellas. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional estima que las pérdidas para el año 2020 son de 4.3 billones de dólares y para Latinoamérica aproximadamente 4.000 millones de dólares. Eso sí es algo más o menos parejo para toda la industria del viaje. Yo diría que las agencias de viajes uno puede considerar que están paradas en un 100%. No hay agencias de viaje, hay cierta actividad de agencias que han tratado de mantenerse vendiendo estos famosos vuelos humanitarios o vuelos de repatriación de las personas que quieren llegar a Guatemala o quieren salir de Guatemala. Eso no llega al punto 10% de las ventas de lo que se tenía antes de la... O sea, en teoría estamos cerrados completamente todas las agencias de viaje. No hay industria que no haya sido afectada, y turismo y reuniones sin duda alguna fue o seguirá siendo la más afectada. Perspectivas de una apertura todavía están veremos. Y la actividad pues llevará un proceso como todo el resto también de obtener la confianza del consumidor, sin duda alguna. Pero sin duda la actividad turística, la actividad de reuniones ha tenido un efecto trascendental el COVID, y por supuesto pues muchas empresas no han podido aguantar este cese de operaciones. Ha afectado mucho. Nosotros desde la primera quincena que fue que se decretó el estado de emergencia, cerramos operaciones, y así como nosotros, también la mayor parte de los hoteles en Guatemala. Entonces, actualmente tenemos 92% de los hoteles cerrados, y estamos preocupados porque tal vez algunos ya no van a poder aperturar al momento que se reactive la economía. Nosotros, más que todo aquí en Antigua Guatemala,
estamos nos debemos a un 80% de turismo. Pero a partir de este año, todo se vino abajo, totalmente. No tenemos entradas como las teníamos todavía el año pasado, que aquí en Antigua pues se hacía una feria mensual para todos los artesanos de la Antigua y sus aldeas. Pues estuvimos en la última, que fue en diciembre, y ya en enero y febrero y empezó todo esto. Definitivamente fue un bajón para todos. El cierre de las fronteras, no solo de turismo interno es que vivimos nosotros, sino que también hay una importante cantidad de clientes que nosotros tenemos que vienen de Centroamérica, de Norteamérica y de Europa. Obviamente al momento de que se toma la decisión de cerrar las fronteras, todo ese turismo, todas esas personas que anteriormente venían, pues dejan de venir. El hotel deja de ser una opción para personas que no son de Guatemala. Hemos sido afectados tremendamente. Nuestra actividad desde el punto de vista que no hay aviones se redujo a cero. Cero ingresos, cero movimiento, no hay un aeropuerto abierto. Nosotros sí tenemos cero actividad. Todavía las agencias de viajes eventualmente manejan algunos vuelos vuelos humanitarios, tienen algo de ingresos. Nosotros estamos en esa situación de cero. Ha afectado dramáticamente. Hablamos que en el país hay aproximadamente 2.200 guías de las clasificaciones mencionadas. Estos, si hacemos un promedio bastante modesto de 5 miembros por familia, hablamos de miles de personas que en este instante no están teniendo entradas para poder apoyar a sus familias, que dependemos totalmente del turismo. Obviamente comenzamos a ver una avalancha de cancelaciones de solicitudes, de reservaciones, una vez que fue declarada una pandemia, tanto viniendo a Guatemala como saliendo de pasajeros saliendo de Guatemala, por razones más que obvias, porque la gente ya tenía miedo. Ya el 16 de marzo, cuando el presidente cerró el aeropuerto internacional La Aurora, obviamente nuestras ventas se fueron a cero. Muy bien, ahora sí, entonces le dejo la palabra a Fabián Juárez, investigador de ACIES, para que pueda presentar los resultados de la 19 encuesta empresarial al sector de viajes y turismo. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Voy a compartir pantalla. Bueno, creo que es el video que acaban de ver, que fue un conjunto de entrevistas que se realizaron a diferentes gremiales y sectores del sector turístico organizado y transmiten en parte este sentimiento del impacto que han tenido las miles de personas y empresas que dependen del sector. Y en esa misma línea de ideas, este año nosotros decidimos hacer la 19 encuesta empresarial del sector de viajes y turismo en su primera parte, enfocándonos un poco del impacto que tuvo el COVID-19. Y en base a eso dirigiré mi presentación englobándola en dos principales bloques. El primer bloque, identificaremos un poco de qué es el sector turismo en Guatemala, cómo el turismo es una actividad multisectorial, cómo se da el consumo turístico en Guatemala, y acá hablaremos un poco de los tipos de turismo que tenemos en Guatemala y por qué el turismo interno es específicamente relevante para la recuperación. Y como número 3,
estimaciones de turismo en impactos, por ejemplo, de empleo, que al final de cuentas es un poco complicado dar estadísticas de turismo, ya que no contamos con un sistema consolidado para poder medir turismo como tal. Sin embargo, existen algunas estimaciones que nos pueden dar algunas perspectivas. Y por el otro lado, hablaré un poco del impacto del COVID-19, principalmente cómo la crisis ha afectado a las empresas turísticas y cómo esto se ha traducido en cierres tanto temporales como definitivos y también en despidos inmediatos. Esto lo registramos en 3 encuestas realizadas a finales de marzo, a principios de abril y a principios de mayo, en las que se evidenció el impacto dramático a mes y medio de haber iniciado las disposiciones para contener la propagación del virus. Y por último hablaremos de ciertas perspectivas de recuperación del sector que están tenidas de incertidumbre debido a que no sabemos cómo se va a ir desarrollando esta pandemia, pero que sí podemos tener, por ejemplo, algunos escenarios para poder ver qué podemos esperar en el 2020 del turismo. Iniciando con el primer punto, es importante mencionar que el turismo es una actividad multisectorial. Generalmente cuando nosotros hablamos de turismo, principalmente pensamos en hoteles o en sitios turísticos como Antigua Guatemala, algunos volcanes o este tipo de cuestiones. Sin embargo, la cadena de valor del sector turismo es una de las más amplias a nivel sectorial. Incluye actividades de múltiples sectores económicos, especialmente de las actividades de comercio, de transporte y de servicios, en las que al final de cuentas todas en conjunto brindan este producto y servicio turístico tanto a los nacionales que consumen turismo en Guatemala como a los extranjeros que vienen a consumir también turismo. Esta es una cadena de valor adaptada con base a un documento de la Organización Mundial del Turismo del 2013, en donde fue adaptada al contexto que tenemos en Guatemala con ciertas entrevistas que tuvimos con algunos empresarios del sector. En la parte de arriba podemos ver que el turismo aporta a la economía de una manera indirecta y en la parte inferior podemos ver todas aquellas actividades que aportan al turismo de una manera directa. Cuando hablamos de manera directa, generalmente hablamos de aquellas actividades económicas que están en contacto con el turista y le ofrecen el producto o servicio de manera directa, mientras que las indirectas generalmente son proveedores de las actividades directas o también complementan la actividad turística por medio de algún intermediario. Primero que nada es importante mencionar que estos 8 encadenamientos que tenemos en la pantalla, que son los bloques amarillos, al final de cuentas se relacionan uno con el otro. Y esta es una característica muy importante del sector turismo, ya que, por ejemplo, si miramos en los bloques amarillos, la actividad de hospedaje, por ejemplo, no podría existir si no existieran los destinos turísticos, porque ¿qué turista va a venir a Guatemala si no existe un destino que visitar? Y también, por ejemplo, los servicios de hospedaje son esenciales para que las personas puedan habitar y quedarse en el país. Esto hace que la actividad cada una de las actividades dependan una de otra, y al final de cuentas, en tiempos de crisis como la que estamos viviendo ahora, tiene efectos importantes, ya que al afectarse una de estas cadenas, el efecto se traduce en las diferentes cadenas, mini cadenas de valor que tenemos en el sector turismo. Del lado izquierdo iniciamos con algunas actividades específicas, que son la organización de reservas y llegadas, en donde generalmente tenemos las aerolíneas, los cruceros o aquellos medios por los que el turista llega al país. Seguido de eso, ya todas las actividades dentro del país, tenemos actividades de transporte, en la que tenemos alquileres de vehículos, lancheros, incluso transporte informal, como son los tuk-tuks, Ubers también, que podrían entrar en esta categoría. En los servicios de hospedajes tenemos desde grandes cadenas de hoteles hasta también pequeños hostales y servicios de casas de huéspedes o Airbnbs. Tenemos todo el gremio de alimentos y bebidas, en los que se incluyen restaurantes que le sirven al turista, mercados turísticos, comedores o mercados gastronómicos, que también se incluyen dentro de esta categoría. Los productos turísticos, que principalmente los pensamos como las artesanías y los artesanos, los destinos turísticos, los cuales son todos los museos, los parques, las reservas naturales, los sitios culturales y las ferias y eventos que también se elaboran en el país, tales como también en Semana Santa. Tenemos las actividades de ocio, excursiones y tour, donde generalmente acá encontramos muchos trabajadores de cuenta propia o trabajadores individuales como guías turísticos, algunos turoperadores, espectáculos, lancheros,
spas, etcétera, y también todas aquellas actividades paralelas que pueden clasificarse en un espacio que también le presta un servicio al turista. Es importante dar este contexto, ya que también cuando pensamos en impacto es importante también qué actividades específicas y cuáles son las características del sector para poder también tomar medidas de recuperación y ver cómo solucionar los problemas que estamos sufriendo actualmente. Ahora hablaré un poco del consumo del consumo turístico. Al final, el consumo turístico es el gasto que realizan los turistas en actividades turísticas. Tenemos 3 tipos de turismo a nivel general. El número 1 es el turismo interno, la cual son las actividades que realizan los visitantes residentes en el país. Es decir, todos los guatemaltecos que vamos a visitar el lago de Atitlán o nos vamos a Tikal y ese tipo de cuestiones. Tenemos el turismo receptor, el cual son todas aquellas actividades que realizan los extranjeros en territorio nacional. Acá tenemos a todos los turistas extranjeros que vienen a visitar nuestros sitios turísticos, tanto de negocios como también de ocio. Y tenemos como punto número 3 el turismo emisor, lo cual es todas aquellas actividades que realizan los guatemaltecos fuera del territorio nacional. Es decir, ese es el tipo de turismo que yo hago cuando yo me voy a El Salvador por un fin de semana o cuando me voy a Miami o algún otro país a hacer turismo, ya sea de negocios o de ocio. Ahora bien, es importante mencionar que generalmente los tipos de turismo que más les importan a los gobiernos por su aporte económico nacional son el turismo interno y el turismo receptor, que generalmente se engloban y se les llama el turismo interior. Estos dos, al final de cuentas, la suma del gasto del turista interno y del turista extranjero por medio del turismo receptor, representan el consumo total del turismo y también representan cuál es el aporte también a la economía en términos de consumo, el turismo interno por consumo interno y el turismo receptor en un concepto de ingreso de divisas que los turistas extranjeros gastan en el país. Ahora bien, la evolución del turismo receptor a partir de 2008 y 2019, y acá quisiera solo hacer una aclaración que debido, como ya les mencioné, no existe una modalidad formal que se le denomina una cuenta satélite de turismo para tener estadísticas de turismo específicas del sector global como tal. Sin embargo, una aproximación puede hacerse por medio de la partida de viajes y transporte de pasajeros de la balanza de pagos, y podemos ver que el turismo receptor a partir de 2008 ha tenido un crecimiento leve pero sostenido, solo viendo un decrecimiento después de la crisis de 2008 y 2009, lo cual al 2019 teníamos que el gasto del turismo receptor en 2019 fue de 1.226.8 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los sectores, como ya bien lo mencionaba María antes que yo, en uno de los principales generadores de divisas al país. Constituye como un producto de exportación, tales como exportaciones de café o exportaciones de bienes de vestuario, etc. Por otro lado, el turismo emisor, el cual, como ya les mencioné, es el que hacemos los guatemaltecos fuera del territorio nacional y constituye como una salida de divisas del país, es inferior al turismo receptor. Esto es característico de algunos países en donde atraen mucho a turistas extranjeros y el turismo es una de las fuentes principales del turismo, tales como los mencionaba María anteriormente, que son los países del Caribe, países como Costa Rica y México. Sin embargo, esto también puede explicarse en el caso de Guatemala debido a la poca capacidad adquisitiva también que tiene la población de ir a otros países a hacer turismo emisor. Sin embargo, podemos ver que a partir de 2008 el turismo emisor ha tenido un crecimiento, una tasa de crecimiento más alta que el turismo receptor y al final de cuentas decreciendo a lo largo, lo cual representa una oportunidad para fortalecer el turismo receptor y atraer al turista extranjero al territorio nacional. Por otro lado, dentro de estos mismos rubros, podemos dividir el turismo en turismo de negocios, el turismo de viajes personales y lo que gastan los turistas en el transporte de pasajeros para llegar o salir del país. En Guatemala, en el 2019, únicamente una porción muy pequeña es dada por el turismo de negocios, tanto en el turismo receptor como el turismo emisor.
y la mayoría es dada por el turismo de viajes personales, es decir, todos los viajes de ocio que el turista extranjero viene a hacer al país o que el guatemalteco sale a hacer a otro país. Sin embargo, un dato importante es el rubro de transporte de pasajeros, que tiene una porción muy importante en el turismo emisor. Y es que en el turismo emisor, el gasto de transporte, tanto por aerolíneas o en transporte terrestre, la mayoría de estas empresas son de capital internacional y representan como una salida de divisas al país. Ahora bien, para medir un poco el aporte del turismo interno, que como ya les mencioné, es uno de los principales rubros de turismo en Guatemala, del consumo turístico en Guatemala, tenemos unas estimaciones que realiza el INGUAT en base a la encuesta de turismo interno, que en el 2018 fue de 25.919 millones de quetzales, lo cual representa, como ellos lo denominan, una derrama económica muy importante para el país en todas las actividades económicas que ya vimos en la cadena de valor y también en los principales destinos que se encuentran en diferentes departamentos turísticos del país. Ahora bien, la suma de ambos, el turismo interno y el turismo receptor, representaría el consumo turístico del país, lo cual al momento, hoy en día, está siendo fuertemente afectado. Si sumamos estos dos, podemos ver que el consumo interno es en su mayoría, es la mayoría del consumo turístico como tal. En 2018 representaba el 74% del consumo turístico, lo cual es importante mencionar, ya que si se están diseñando medidas para promover el turismo interno, este tiene la capacidad de recuperar fuertemente al sector a corto plazo debido a su gran dimensión dentro del consumo del turismo interno, del turismo total, perdón, y también por la facilidad de movilidad que se van a estar dando posterior a los efectos de la pandemia. Ahora bien, en cuanto a estimaciones de empleo, y acá solo quisiera pararme un poco, es que existen únicamente estimaciones de empleo. Ni siquiera en la encuesta nacional de empleo e ingresos de Guatemala existe un rubro específico de turismo para poder medirlo como tal. Sin embargo, una encuesta del INGUAT realizada el año pasado nos da algunas perspectivas de cuántos empleos genera el turismo en Guatemala. En esta ellos mencionaban que el turismo generaba alrededor de 177,000 empleos directos, principalmente en las actividades de restaurantes, hoteles y alojamiento, agencias de viaje. Y otras perspectivas también que miden el turismo tanto de manera directa en la cadena de valor como en la cadena de valor de manera indirecta. También se estima, según la WTTC, que el turismo en Guatemala generó en 2019 un aporte de 457,900 empleos, de los cuales 149,500 eran empleos directos. O sea, es una cifra bastante similar y nos tira un poco más o menos de que el turismo genera alrededor de 500,000 de empleos en el país. Y según esta misma encuesta del INGUAT, el 85% de los prestadores turísticos eran micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual también es importante mencionar para poder diseñar apoyos o medidas específicas para ayudar al sector. Ahora bien, entrando un poco ya más en materia del impacto del coronavirus, específicamente en el sector turismo, nosotros realizamos 3 encuestas, como bien ya lo mencioné, de las cuales el impacto fue inmediato, tanto el registrado a finales de marzo, 15 días más o menos después de que se decretaron las medidas presidenciales para contener la propagación del virus, así como en abril. Tenemos que para mayo, la encuesta de impacto económico reflejó que la mayoría de empresas del sector turístico como tal estaban cerradas. En ese entonces, 82% de las empresas estaban cerradas al público y un dato aún más preocupante fue que 5% manifestó que habían cerrado definitivamente sus actividades. Y esto preocupa, ya que es una infraestructura productiva que se perdió básicamente durante esta pandemia, que no logró ser apoyada, pero que también no va a estar lista para la recuperación cuando el sector turismo se reactive. Como podemos ver, las diferentes actividades de la cadena de valor del sector turismo tuvieron un impacto similar. Del lado derecho tenemos el impacto que se registró en abril, lo cual fue en promedio, en el cuadro negro, en una reducción del 74% en sus facturaciones. Sin embargo, en mayo se dio un efecto todavía más fuerte con un impacto registrado de 82% en la facturación. Algunas actividades, obviamente por su diversidad y por su capacidad de adaptarse, tuvieron un impacto más fuerte. Tenemos, por ejemplo, que los guías turísticos, los museos, los parques y reservas naturales, los cuales al final de cuentas
brindan el servicio turístico de todos los destinos turísticos estuvieron casi en 100% afectadas en su facturación, y las actividades que más lograron adaptarse fueron las actividades de restaurantes, los cuales pudieron operar bajo ciertas modalidades que se les permitió y atender a cierto turista, perdón, a cierto consumidor local y no por fuerza ningún tipo de turista. El efecto en el empleo también fue muy fuerte. En mayo se registró que las empresas turísticas habían despedido aproximadamente un 27% de sus colaboradores, lo cual ya vimos que en términos de empleo tiene un efecto bastante fuerte. Y al igual que en la facturación, algunas actividades fueron mucho más afectadas que otras, preocupando los datos, por ejemplo, en el transporte turístico y los hospedajes, que como vimos anteriormente, los hospedajes era también el segundo mayor empleador en cuanto a las actividades turísticas, los cuales despidieron alrededor del 49% de sus colaboradores. Ahora, por último, quisiera terminar con las perspectivas de recuperación del sector turístico y mencionar que las perspectivas todavía son inciertas. Estos fueron varios escenarios que se plantearon en base a cómo el impacto podría afectar al turismo, tanto interno como el turismo receptor de los extranjeros. Sin embargo, quisiera aclarar que este pronóstico está teniendo incertidumbre, así como todas aquellas actualizaciones de pronósticos económicos que se han cambiado a lo largo de todos estos meses inciertos, y su precisión obviamente dependerá de la profundidad de la contracción en el segundo trimestre, del cual no se tienen datos todavía oficiales en su totalidad, y también de las medidas sanitarias que adopte el gobierno y de la magnitud del shock adverso que se esté dando en el 2020. Pasaré un poco más adelante y explicaré cada uno de estos, pero básicamente lo presentamos en 3 escenarios: un optimista, un esperado y un pesimista, así para poder ver cuál podría ser el impacto en Guatemala. Primero que nada, en el turismo receptor, el turismo internacional, según datos de algunas perspectivas de la OMT, ellos estiman que podría caer entre un 58 y 78%, esto en número de llegadas de turistas internacionales en el resto del mundo, y mencionan que el turismo internacional se encuentra en la peor crisis de que se empezó a registrar estadísticas en 1950. Y en base a esto registran que es importante mencionan que si bien el impacto va a ser muy fuerte, la recuperación también puede ser rápida en el turismo internacional, tal como se vio durante la crisis del 2008-2009 y también durante el SARS en el 2003, los cuales tuvieron impactos en el ingreso de turistas internacionales, pero tuvieron una recuperación al año siguiente bastante fuerte. Ahora bien, entre los distintos escenarios que podemos ver en el turismo internacional, el más importante que vamos a tomar en cuenta es la apertura de fronteras y aeropuertos. En un escenario optimista, estamos hablando de que el aeropuerto se aperturaría en agosto, lo cual es lo que al momento se tiene anunciado, y tendría una recuperación moderada en el turismo de negocios en el cuarto trimestre y algún turismo de ocio que podría verse a finales de año, lo cual lo dejaría con una recuperación a diciembre del 34% de lo que se esperaba. Ahora bien, en la pesimista, pues esperaríamos que las fronteras y aeropuertos permanecieran cerradas y se abrieran únicamente hasta el cuarto trimestre. Sin embargo, el turismo internacional no se recuperaría debido a que algunos países están incentivando el turismo interno y de que va a existir un miedo al turista internacional a viajar a otros países y hacer turismo tanto de ocios como de negocios. Y por último, el escenario esperado es que igual se apertura el aeropuerto en agosto, sin embargo, no se recupera el ingreso de turistas, es decir, se apertura, pero no recibiríamos vuelos de turistas internacionales y veríamos una leve recuperación del turismo de negocios a finales de año y también del turismo de ocios. En resumen, en el escenario moderado tendríamos que el impacto podría ser alrededor del 76% de lo que se esperaba en 2020, lo cual entra dentro de las perspectivas de la OMT en un escenario obviamente más crítico. Y por último, en los escenarios del turismo interno, lo cual es un poco más complicado de medir, sin embargo, en base a las encuestas que recibimos y algunas perspectivas de crecimiento y de impacto a nivel internacional y también a nivel nacional, podríamos esperar que en un escenario optimista
empecemos a ver una recuperación más fuerte, y acá podemos ver que el turismo interno tendría una recuperación más rápida y un poco más alta de lo que sería el turismo receptor. Y tomando en cuenta varios escenarios, el escenario optimista, pues las restricciones de movilidad y de operación se mantendrían hasta julio, esto específicamente del sector turismo. Como vemos, ya el día domingo se liberaron algunas restricciones, sin embargo, esto es únicamente a ciertas actividades dentro del sector turismo, por lo que no miraríamos una recuperación lenta, y en el cuarto trimestre, pues evitaríamos un segundo repunte de casos de contagios, y la demanda se recuperaría prácticamente a un 70% en diciembre. Ahora bien, en un escenario pesimista, las restricciones se mantendrían al tercer trimestre y el cuarto trimestre, lo cual sucedería en el caso de que se diera un aumento muy significativo en los casos y el gobierno impusiera otra vez estas medidas de restricción de movilidad, y lo cual podríamos esperar para diciembre únicamente una recuperación del 20%. Y en un escenario esperado, pues las restricciones se mantendrían hasta julio. Sin embargo, habría una recuperación muy lenta debido a que habría un miedo del turista nacional a visitar ciertos sitios turísticos del país por medio de contagiarse, y también habrían cierto impedimento de operación en algunas comunidades o departamentos que no les gustaría recibir turismo en sus localidades. Y esperaríamos una recuperación del 50% para diciembre. Esto nos dejaría en total con un escenario esperado de impacto del 56% de lo que se esperaba en 2020. Muchas gracias. Gracias, Fabián, por esta presentación. Ahora vamos a tener un conversatorio para hablar un poco de cuáles son las perspectivas que se ven para la recuperación del sector turismo. Les recordamos que en el chat o en la sección, en el botoncito de preguntas y respuestas, pueden ir dejando sus preguntas tanto para Fabián, para María y para quienes van a participar ahora en el conversatorio, que son Maynor Cordón, director general del Instituto Guatemalteco de Turismo; Andreas Kusterman, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport y del Buró de Convenciones; y Luis Rey, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala. Fabián es quien va a moderar, a hacer las preguntas, y luego yo voy a moderar la parte de preguntas y respuestas con el público. Así que dejo a los invitados la palabra. Muchas gracias, Ana Lucía. Quisiéramos empezar con este panel, dado que tenemos experiencias tanto del sector privado como del sector público dentro de este mismo panel. Una de las principales interrogantes que teníamos nosotros en ACIES y que hemos visto que se han dado también por parte del público y también de la población guatemalteca es esta recuperación del sector turismo como tal. Y preveyendo una recuperación lenta del turismo receptor, como lo hemos visto bajo distintos escenarios, y que tenemos que adaptarnos al turismo interno, ¿cómo debería adaptarse el sector para atender en el corto y mediano plazo al turismo interno? Y en base a eso, ¿qué medidas deberían de implementarse? Si quieren, empezaríamos con Luis Rey, si pudiera activar su micrófono para ver qué perspectivas nos podría dar. Está en mute, don Luis. Sí, muchas gracias. Primero un saludo a CIES y agradecer después de estos 19 años de la encuesta empresarial, que ha estado muy cerca del turismo en este tiempo. Y también con respecto a su pregunta, y definitivamente que debemos trabajar en el tema de confianza. O sea, debemos transmitir la confianza tanto al turista interno o al turista internacional con DINIS. Y esto pasa por trabajar mucho lo que es el tema de comunicación, la gobernanza en todos los destinos turísticos que existen en el país. Hay algunas áreas de conflictividad que creo que se debe trabajar tanto el sector público como el sector privado para poder atender estas demandas y llegar a arreglos para permitir la libre locomoción. Y agradecer también, yo creo que es muy importante en este sentido,
trabajar lo que es la marca país. Creo que este es un tema que ha quedado pendiente. La cuenta satélite de turismo que se ha mencionado. Y también existe en este momento lo de los pueblos pintorescos, que yo creo que es algo que puede ayudar a nivel municipal para que los alcaldes también se comprometan para trabajar el desarrollo de sus comunidades. Como hemos visto nosotros en la agenda que han presentado ustedes con la encuesta, la derrama económica es muy importante en el interior del país. Entonces, esto puede ser el generador de empleos y que la gente se mantenga en sus comunidades, que ese es el reto que debemos tener presente como país para poder mantener el tejido empresarial. Solamente eso, gracias. Muchísimas gracias, don Luis. Pasaremos con la misma pregunta al señor director del INGUAT, Maynor Cordón, y solo, si le repito la pregunta, ¿cómo debería adaptarse el sector para atender en el corto y mediano plazo al turismo interno, tomando en cuenta que el turismo receptor va a tomar una recuperación más lenta? Muchas gracias, Fabián. Muy buenos días. Buenos días al señor Luis Rey, presidente de Camtur. Buenos días, Andreas, presidente de Comitursi y del Buró de Convenciones. Buenos días a María Castro, directora adjunta de CEPAL, y a mi particular amigo Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de ACIES. A ti, Fabián, muchas gracias. Muchas gracias a Ana Lucía. Miren, yo creo que acá tenemos que partir de varios puntos para poder contribuir todos como sector a la reactivación tan golpeada y al salvamento de la economía, del turismo y trabajar por partes este esquema, como digo, en conjunto con todos los sectores. Acá en INGUAT hemos trabajado para generar, socializar y capacitar a prestadores de servicio de la oferta turística con las guías de buenas prácticas sanitarias avaladas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como un aporte a la resiliencia del sector, la restauración y la reapertura empresarial. La semana pasada tuvimos una conversación con el señor presidente de la Cámara. Ellos finalmente nos hicieron llegar las guías que ellos estaban también socializando. Hicimos un cuadro comparativo de las que tienen GUAT y las que estaba proponiendo Cámara y sacamos un documento único que es el que se está socializando desde el viernes de la semana pasada. Yo creo que acá es bien importante el hecho de, en una segunda fase, también tenemos que avalar las guías para otros segmentos. Por ejemplo, las de escuelas de español, las de áreas protegidas, las cuales estarán siendo socializadas esta semana. Actualmente nos encontramos a la espera de la revisión por parte de las autoridades de salud de las guías de buenas prácticas para parques arqueológicos, museos y centros culturales, así como del segmento MAIS, marinas turísticas y atractivos naturales. Yo creo que todos estos esfuerzos deben realizarse en conjunto con todas las empresas que forman parte de la cadena de valor turística del país. Quiero agradecer de manera especial al sector privado y a otras dependencias de gobierno con quienes conformamos la Junta Asesora de Turismo, que por segunda vez en los 60 años de existencia de INGUAT se convocó al inicio de esta actual administración. Este trabajo coordinado está ayudando no solo a velar por el cumplimiento de las buenas prácticas y medidas de higiene y prevención, sino que además está contribuyendo a desarrollar de manera efectiva un plan estratégico para promover Guatemala. A partir del mes de agosto vamos a difundir una campaña de sensibilización para que las comunidades anfitrionas y administradoras de atractivos turísticos estén anuentes a recibir al visitante, en primera instancia el visitante nacional. Es por eso que hemos supuesto con la debida conciencia sobre la situación actual de cada municipio, según la estructura del sistema de alertas presentada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia de COVID-19, COPRECOVID. El siguiente paso que estamos ejecutando en el Instituto Guatemalteco de Turismo es el lanzamiento de una campaña de invitación a los guatemaltecos a visitar los atractivos y destinos turísticos, todos con los protocolos de seguridad para garantizar su propia salud y de la comunidad anfitriona. Aquí ha jugado un papel muy importante la conformación
de la Comisión de Mercadeo entre Cámara de Turismo y el INGUAT. Debemos estar muy claros que las comunidades y los visitantes deben de ser responsables de cumplir con las medidas de seguridad y disfrutar de las bellezas naturales y culturales que ofrece el país con respecto y velando por el cuidado de los diferentes atractivos. El señor Rey acertadamente platicaba del tema de marca país. Esto está dentro de los proyectos que al llegar la actual administración y dentro del plan de innovación y desarrollo del señor presidente de la República, Alejandro Yamatei, vamos a presentar una primera propuesta en el mes de agosto. Ya hemos avanzado bastante y creemos que la marca país va a ser de suma importancia para agregarle valor no solo al esquema turístico que podamos hacer conjuntamente con el sector privado, sino también para todo lo que es nuestras exportaciones. En el tema de cuenta satélite estamos avanzando pues en la medida del caso, con la velocidad que nos permita la pandemia, a través de nuestro Departamento de Investigación de Mercados, y esperaríamos también aportar mucho a final de 2020 con la estructuración de la cuenta satélite. Y con el proyecto de pueblos pintorescos que está enmarcado dentro del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2015-2025, seguimos trabajando, seguimos avanzando, haciendo la entrega de la pintura, haciendo todo el acompañamiento a las municipalidades cuyos municipios o pueblos han sido escogidos para el 2020 para trabajar en el plan de pueblos pintorescos. Entonces, acertadamente vemos que con Cámara estamos en 3 puntos de convergencia muy importante y muy vital. Ahora bien, los prestadores de servicio deberán apostar por la transformación digital, la creatividad en la atención y en la oferta de valor para adaptarse y encontrar los medios para maximizar sus ventas y aprovechar de una manera efectiva esta reapertura para la economía y salvarla de alguna manera y poder así impulsar desde el Ejecutivo, en la parte nuestra como INGUAT, y desde la parte de la cadena del sector privado, este empujón para que podamos empezar a ver a corto plazo una mejoría en la economía turística del país. Muchísimas gracias al señor director. Quisiera, en base a todas estas ideas y todas estas acciones que nos han planteado y que en suma sí van a generar un valor y tal vez un apoyo muy fuerte para reactivar el turismo en el país, quisiera hacerles también una pregunta al licenciado Kusterman, presidente del Buró de Convenciones y de Comitours Tech-Export. ¿Qué acciones adicionales usted identificaría como que son necesarias a corto y mediano plazo para atender al turismo interno? Y aprovecho a plantearle una segunda pregunta muy relacionada con el efecto que hemos tenido en estos últimos 4 meses. Y es que al día de hoy una gran cantidad de empresas han cerrado sus operaciones, algunas temporalmente y otras definitivamente, y ha habido una gran cantidad de despidos y muchas familias han buscado otras actividades para su subsistencia. Ahora bien, después de estos 4 meses, ¿qué medidas consideraría que se requieren para asegurarnos que no se pierda más esta estructura productiva, la cual al final de cuentas, alguna ya se perdió, pero qué otras acciones se requerirían para que esta estructura se mantenga en pie? Pues muy buenos días, Fabián, colegas, Minor, Luis, siempre un gusto compartir pantalla con ustedes. Y sí, yo sí quisiera una estructura un poco distinta porque me ayuda a mi mente, ¿verdad? Lo que significa realmente reapertura y reactivación. Entonces, las acciones que se deben de tomar durante reapertura, todo lo mencionó entre Luis y Minor, y creo que ahí lo único que yo pudiera aportar adicional a todo lo que ellos comentaron es todo el tema de capacitación a nivel del giro de negocio, de estas guías de buenas prácticas y realmente cómo prevalece la seguridad o la salud y la seguridad ocupacional de los colaboradores, de la comunidad y de los clientes. Cómo se transmite ese mensaje desde el momento que empiezan a bajar
hoja de las cañas en Antigua y cómo ese trato desde el inicio, que todas las autoridades municipales tengan y mantengan, por decirles, el cubrebocas, el buen uso, y no dejar de tener y demostrar la calidez de nuestra gente en el destino. Entonces, aportar al tema de gobernanza y establecer confianza, la sensibilización, todo eso, pero yo creo que en esta primera parte de previo a la reapertura, aunque dijéramos ya estamos en ese camino, es toda la parte de capacitación. En la parte de reactivación per se, también aporto solo un par de cosas que es esencial. Es el tema de liquidez para las empresas, que la liquidez es rey ahora. Sin liquidez no va a haber absolutamente ninguna otra opción para las empresas para continuar sus operaciones. Y tenemos que, en ese caso, generar todo el tema de tipo de alianzas posibles con las instituciones financieras, con organizaciones tales como estatales y obviamente privadas para garantizar el tema de liquidez. Aquí vienen también políticas fiscales y monetarias, pero también es un tema de simple alianzas específicas con, bueno, voy a decir con el INGUAT directamente, ¿verdad? Y decir cómo podemos apoyar, o desde esa institución que es la rectora, apoyar a las empresas turísticas de manera conjunta a llevar ese tema de liquidez. También es importante en términos del turismo interno ese perfil. Hay que perfilar cuáles van a ser esas actividades turísticas que hoy en día van a ser las que prevalezcan, las de mayor interés, donde no exista aglomeración de personas, todo lo que es naturaleza, todo lo que son paseos, todo lo que es estar al aire libre. Entonces, ¿cómo adaptar en los destinos turísticos las actividades y promoverlas, ¿verdad? Vamos al Cerro de la Cruz a caminar, vamos a caminar por las calles de Antigua, vamos en el lago Atitlán, vamos a buscar kayaks o pequeños cayucos para ir a hacer una vuelta para 2 o 3 personas de una manera segura. Entonces, hay que hacer ese perfil específico de las actividades, ¿verdad? Entonces, en ese término, ahí viene muchísimo una creación o le llamo un cóctel o menú de opciones para garantizar liquidez y garantizar opciones para el turista interno. Me preguntaba que qué acciones, y obviamente tenemos que entender la cadena de valor, que tú la demostraste en tu presentación. Y ahí hay unas alianzas muy importantes que se pueden hacer para arriba, para abajo, con toda la cadena de valor, a nivel gobierno local y a nivel de tus proveedores. Y todas otras, acordamos y lo comentaste perfectamente bien, el turismo es, y eso lo tenemos que tener todo bien claro, es la industria más inclusiva y que también tiene el mayor impacto en todas las demás industrias, no solo en personas, sino en industrias en nuestra economía. Impacta al azúcar, impacta al cardamomo, impacta al café, impacta a la manufactura, impacta realmente a absolutamente toda industria. Y con esas industrias que unas se han visto beneficiadas por el COVID, tenemos que agarrarnos de ellas, ¿verdad? La tecnología, la innovación, todo lo que es que comenta en términos de ciertos productos médicos, farmacéuticos. Entonces tenemos que aprender a hacer esas alianzas, pero ante todo acciones es el cómo nos involucramos a nivel personal con garantizar la salud de tus colaboradores, de tus clientes y de tu entorno, ¿verdad? Involucrarse a nivel local e involucrarse a nivel gremial, porque solo así vamos a poder ejercer esa presión, quiera que no, porque se requiere crear esas presiones a las diferentes instituciones. Entonces, creo que como medidas adicional a todo esto que sí hemos hablado, es cómo podemos, ¿verdad? Cómo hacer esa alianza con el INTECAP, ¿verdad? Crear esas capacitaciones en línea que podemos amarrar
con una institución tan importante como INTECAP para poder transmitir de mejor manera ese mensaje de cómo tiene que ser la atención. Y realmente creo que lo dijo el presidente el día domingo. Tenemos que adaptarnos mucho en el término de turnos de trabajo, ¿verdad? Aquí hay un tema de cómo adaptamos teletrabajo en las diferentes industrias turísticas para poder garantizar eso. Cómo podemos diferenciar también turnos para también garantizar la seguridad de nuestra población y de nuestros clientes y de nuestros colaboradores, para que no haya siempre un chumul de gentes al mismo momento, ¿verdad? Y obviamente tenemos que cuidar, ante todo, y lo dijo creo que María, esa cadena de valor, esa MIPYME, que apoya el pequeño productor de una localidad, que apoya al hospedaje, que apoya obviamente al resto del servicio turístico. Tenemos que apoyarlos a ellos para que de alguna manera ahí entra otra vez el tema de la alianza, para poder realmente decir, ok, ¿cómo? Sabemos que estamos complicados de liquidez, pero ¿verdad? Hay algunas cosas que tenemos que tratar de reintegrar, trueques, apoyos, consumos, porque de lo contrario, vamos a ver lo que tú estabas diciendo, como esa declive adicional de la productividad y de esas empresas que ya están establecidas se van a ver cerradas. De último voy a decir, porque el IX salió en de enero solo a mayo, sin decir junio y julio, ya habían cerrado permanentemente 3,000 empresas a nivel nacional. Y eso representa aproximadamente, creo que eran como 54 o 55,000 empleos que dejaron de existir totalmente. Y eso no es incluyendo mayo y junio, digo junio y julio. Y entonces se volvería mucho más dramático todo esto. Son empleos formales, no estamos incluyendo toda la parte informal que dejaron de existir a raíz de esta pandemia. Y lo que tenemos que apoyar es realmente el empleo, y que por eso la alianza es la única ahorita herramienta válida para poder salir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Andreas. Creo que valiosas ideas las que nos planteas. Si quiere, el señor director está pidiendo la palabra. Solo si quiere, aprovecho de una vez hacerle una pregunta para que nos pudiera contestar. Si quiere, el señor director, y también posterior a eso al señor Luis Rey. Y es que, si bien estas acciones pueden venir a mitigar el efecto que la pandemia ha tenido en el coronavirus, hay ciertas tendencias que esta pandemia nos va a dejar tanto en las operaciones como en la nueva normalidad que bien se menciona. Algunas como el distanciamiento social, la transición a lo virtual, y una de las razones por las que el turismo ha sido fuertemente afectado es porque requiere, en cierta manera, esa presencia del turista en el lugar. Y entonces, ¿qué acciones por parte del señor director del INGUAT, del sector público, podrían implementarse para adaptarnos a esas nuevas tendencias que nos deja el COVID? Y posterior a eso, al señor Luis Rey. Muchas gracias. Gracias, Fabián, y muy interesantes los aportes de Andreas. A mí se me pasó el tema de la capacitación de las guías. Nuestro departamento de calidad, conjuntamente con desarrollo de producto, están haciendo un esfuerzo bastante grande en poder dar capacitación en cuanto al manejo y conocimiento de las guías, así como la puesta en valor de las mismas. Voy a dar 2 ejemplos rápidos de destinos que podemos empezar a platicar. Ya tenemos alrededor de 600 empresarios del giro turístico en Antigua, que en esta semana vamos a impartirles la capacitación de las guías de buenas prácticas de hospedaje, restaurante, guías de turismo, tour operadores, y ya tenemos alrededor de 100 empresarios del área de Monterrico, que también en esta semana vamos a implementar las capacitaciones sobre las guías del giro de negocio que cada uno de ellos desempeñe. Creo que es importante también el hecho de poder mencionar que en las últimas 3 semanas hemos hecho un esfuerzo conjuntamente con Mineco, con el ministro Maluf, y se nos ha unido también el ministro de Ambiente, Mario Rodas. Estuvimos con ellos en Monterrico el sábado pasado, entonces sí estamos siguiendo a ver de cerca esa necesidad y sintiendo esa
urgencia de toda la cadena de valor de poder tener esa guía de cuándo van a abrir, cómo van a abrir, qué áreas van a permitir abrir, pero creo que lo decía tanto Luis como Andreas, ahora entra el tema de la gobernanza y la territorialidad. Es decir, tenemos que sensibilizar también a las municipalidades, pero por sobre todo a las comunidades. Ayer, desafortunadamente, el primer día, y vieron el desorden que había en todo el país de locomoción. Entonces, nosotros mismos tenemos que aportar a que nuestro municipio o nuestro departamento empiece a tratar de aplanar esa curva de contagios y que eso nos permita empezar a trabajar en una reapertura, como bien indicaba Andreas, paulatina de los negocios de la cadena de valor de ese municipio o ese departamento. Yo creo que en este momento deben de aprovecharse, uno, la formación personal, llevar a cabo actividades de mercadeo, alianzas, como mencionaba Andreas, con las comunidades anfitrionas, proveedores, y así fortalecer la cadena de valor del turismo. Esto nos va a permitir enfrentar de mejor manera las demandas del nuevo turista y de los cambios abruptos que se esperan en el mercado tan dinámico y tan sensible. Una de las preocupaciones, lógicamente, es cuándo vamos a poder aperturar aeropuertos y aeródromos para generar ese interés para empezar a movernos vía aérea dentro de Guatemala, o cuándo vamos a tener ya por fin esa llegada y salida de vuelos internacionales que paulatinamente nos permitan también no solo traer al hombre de negocios, traer al turista, pero por sobre todo hay que apuntarle mucho al VFR, que es el Visit Friends and Relatives, el guatemalteco que vive en las comunidades en Estados Unidos, que es el que nos trae anualmente esa gran derrama de dólares para las comunidades del interior del país en remesas, y podamos armar una estrategia y afinarla con el sector privado, porque también nos tenemos que preparar para ese momento. Entonces, la cadena de valor turística debe poner en marcha cada una de las recomendaciones que se describen en las guías, pero también creo yo, Fabián, que es el momento de ser creativos, proactivos, pero por sobre todo adaptarnos a esta nueva modalidad de vida que va a impactar a toda la economía del mundo, no de Guatemala, del mundo. En el caso particular de Guatemala, con mucho agrado les puedo compartir que estamos haciendo una estrategia con la ministra de Turismo de El Salvador y de Honduras. Le hemos denominado el Triángulo Norte Turístico, porque ustedes bien saben que el 44% de los visitantes que nos llegan anualmente a Guatemala nos vienen de El Salvador, particularmente en las fiestas agostinas. Tenemos un buen porcentaje de visitantes hondureños y creemos que aunados estos dos países al sureste de México, podemos empezar a reactivar el interior del país y en sitios y destinos específicos que marcan un interés creado por el salvadoreño, por el hondureño y por los habitantes del sureste de México en su visitación a nuestro país. Muchísimas gracias, señor director. Le dejo la pregunta a don Luis Rey. ¿Qué acciones o cómo nos adaptamos en el sector privado? ¿Cómo nos vamos a adaptar a esas nuevas tendencias que nos deja el COVID? Está en mute, don Luis. Muchas gracias. Yo creo que lo primero que debemos tener clara la perspectiva es que las empresas en este momento necesitan el apoyo económico, como le mencionaba Andreas. También necesitamos que el Fondo de Protección al Empleo pueda estar más tiempo disponible para el turismo, ya que hemos visto, de acuerdo a las encuestas, que este va a tomar más tiempo su recuperación. Pero yo creo que para la recuperación la palabra clave es la resiliencia. Yo creo que es muy importante la forma en que podamos adaptarnos, que podamos salir adelante, y creo que en este momento tenemos una gran oportunidad de hacer una reingeniería del turismo, y esto yo lo puedo comparar a que estamos sentados en el sector de turismo sobre una mina de diamantes, que es Guatemala, pero lo estamos vendiendo como pedazos de vidrio. Yo creo que ahorita es el momento de incrementar el gasto promedio nacional, creando junto con INGUAT
es desarrollar nuevos productos, nuevos destinos alternos donde se venda ya los tours personalizados. Y eso va a ser también mucho más ingreso para todo el sector de turismo, toda la cadena de valor en el interior del país. En el caso de INGUAT, estamos trabajando ya en mesas para el tema de la recuperación del sector, que lo vemos ahorita como la forma más inmediata para que puedan sobrevivir las empresas que están relacionadas con el turismo. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Y en esta tanda de preguntas, solo quisiera hacer una más para que tengamos espacio también para hacer un par de preguntas del público. Quisiera solo, Andreas, y si pudiera ser breve, le agradecería mucho. En esta misma línea de idea que menciona don Luis, ¿qué lecciones podemos aprender de esta crisis para hacer el turismo una actividad más resiliente y fuerte que antes? Voy a tratar de ser breve. Pero tienes toda la razón. Yo creo que varias cosas. Sí tenemos que entender la realidad económica que afectó a la población nacional, el COVID, y entender que también a todos, a todo nivel, fue afectado y que el bolsillo no es tan amplio tal vez como tal vez antes se tenía. No obstante, como unas lecciones que sí creo es importante entender que no estábamos preparados. Ni Guatemala, ni Estados Unidos, ni ninguna parte del mundo, pero no estábamos preparados. Y Guatemala, pues, requiere, obviamente, que ponerle atención a esto. María Castro lo comentó hace un poco, que es la oportunidad de resolver retos de la industria, y ahí es donde tenemos que, no tenemos que ser apáticos, tenemos que involucrarnos y tenemos que divulgar ese mensaje de la importancia de lo que es el turismo a nivel económico y a nivel social, porque realmente no solo activa la economía, sino activa la sociedad. Y ese es todo el tema del cuenta satélite, todo el tema del empleo de tiempo parcial, que es algo que debemos de continuar a empujar, porque es un motor importante de poder reactivar el empleo de manera inmediata. También como lecciones, es decir, Guatemala tiene... y lo sabemos, por lo multidiverso que es, necesitamos entender que tenemos que tener un comité de crisis permanente, porque si no es un evento pandémico, es un evento natural, y si no puede ser una crisis social, y si no es un tema económico. Y eso tenemos que entender, no hay nada como estar mejor organizados a nivel público y a nivel privado para poder siempre estar, ok, cuáles son las actividades que tenemos que atender durante alguna de estas diferentes crisis. Entonces, una de mis lecciones realmente es tener completamente siempre activo un comité de crisis que se debe de reunir constantemente y atender estas situaciones. Y tener un plan de trabajo y no que nos agarre a medio camino y entonces, bueno, y entonces ahora, sino que debemos involucrarnos en el sistema. Al turismo a todo nivel, desafortunadamente, a nivel político y a nivel empresarial de los demás sectores, nos tienen ignorados. Sabemos que existen, saben que es importante, pero no le dan la relevancia que se requiere. Y una definición de la OMT es de que turismo, lo dijiste en un momento, no solo es ocio, pero es toda persona que se traslada de su entorno habitual está haciendo turismo. O sea, cualquier movimiento que haga a distintos, y consume gasolina, se come unos Tortrix, después baja en un comedor, después habla por teléfono porque quiere la dirección exacta del lugar a donde va. Toda esa parte es parte de la actividad turística porque pasa de su entorno habitual. Entonces sí tenemos que continuar con ese mensaje y darles esa segunda... esa vitalidad a la industria. Y lo único que quiero enfatizar es que, y lo han dicho en diferentes destinos y lo estamos ya viviendo y viendo en las cosas, una segunda ola de esta pandemia viene, ¿verdad? Y viene y probablemente viene más fuerte. Entonces ahora tenemos que dejar todo bien establecido para poder afrontar esa segunda ola cuando esté en nuestras
en nuestro país otra vez, porque no hemos ni pasado la primera y vendrá una segunda. Pero estoy hablando a nivel de salud, por supuesto ya tendremos algunas cosas avanzadas, como las guías, como protocolos, como esto que no teníamos anteriormente, perfecto. Pero tenemos que entender que viene la segunda ola y que la tenemos que saber atender y que no nos agarre otra vez con los pantalones abajo. Definitivamente muy importante, Andreas. Muchísimas gracias por la respuesta. Le cedo la palabra a Ana Lucía para ver si hay algunas preguntas del público. Gracias, Fabián. Sí, ya de hecho tenemos varias preguntas interesantes. Muchas se refieren también a la sensibilización en el interior y cómo se va de parte del INGUAT a compartir las guías de actuación en los departamentos. No sé si quiere responder el director del INGUAT. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Miren, las guías ya están disponibles en la página de INGUAT, que es la www.inguat.gov.gt. Ahí se van ustedes a la pestaña de documentos y le dan un clic a la pestaña de documentos y le van a aparecer guías de buenas prácticas. Hay no solo las guías en PDF que las pueden bajar, imprimirlas, sino que estas guías son acompañadas de un pequeño video tutorial de su aplicación. Sin embargo, a través de las delegadas departamentales que tenemos en las 7 regiones que nos distribuye Guatemala el Plan Maestro de Turismo Sostenible, estamos haciendo el acompañamiento a los sectores para darles la capacitación. Y además de eso, desde el sábado de la semana antepasada, está a disposición de todos nuestros colegas empresarios del sector turístico el PBX 1500 de atención al turista. Está trabajando de 5 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo, y ahí también pueden tener un acompañamiento de información y de guía, valga la redundancia, de las guías de buenas prácticas que hemos trabajado conjuntamente con Cámara y el sector privado para cualquier duda o cualquier consulta. Si hay alguien del interior que necesite más información, nos puede contactar a través de la delegada departamental o bien a través del call center del 1500 e inmediatamente con nuestro departamento de desarrollo de producto y el departamento de fomento podemos implementar la capacitación que necesiten tener para estar listos y preparados. Gracias, perdón. Hay otra pregunta interesante, tal vez para Andreas, sobre, se habla de que el turista que va a venir estará interesado en visitar lugares de naturaleza, destinos comunitarios que vendan esta naturaleza, pero ¿qué se ha hecho con estas comunidades para prepararlos, sobre todo en temas de bioseguridad? ¿Sabes si ha habido alguna capacitación, alguna información o estrategias que garanticen que el turismo comunitario esté preparado con lineamientos de bioseguridad para atender tanto turistas extranjeros cuando ya se reabran las fronteras como turismo interno? Creo que algunos esfuerzos ya se han hecho, lo comentaba el director recientemente. Me queda claro que en la antigua, la Secretaría de Turismo Municipal ya ha hecho grupos con los diferentes actores para poder divulgar y conversar y ser realmente ese comunicador ante el resto de la población de todas las actividades y necesidades de bioseguridad que se requerirá. Obviamente decimos antigua porque en un momento dado también se dijo que iba a ser como que ese primer destino que iba a impulsarse. El tema de primero yo creo que el tema de sensibilización va a ser esencial porque obviamente hay ciertas poblaciones que no han sido al momento tan afectadas por el COVID que prefieren mantenerse cerradas. Y entonces necesitamos sensibilizar para saber que el turista es desarrollo, el turista es apoyo, el turista es
tu amigo, obviamente, para la población. Posterior, una vez eso en su idioma y entender de que esto no es porque venga un turista les va a infectar a todo el mundo y entonces ya no va a salir del control. Es importante, ¿verdad?, llegar, y esto es un tema totalmente de sensibilización, primero a ese nivel y después ya toda la capacitación, obviamente, de bioseguridad. Respondiendo específicamente de lo que conozco, es obviamente la antigua, se trabajaron protocolos para las plazas públicas, para mercados y para las diferentes áreas que se van a aperturar y que se van a impulsar a la hora de ya una recepción de tanto turista interno como ya en su momento turista extranjero. Tal vez, Fabián, si me permiten un segundito para reforzar lo que dijo mi querido amigo Andreas. Miren, nosotros ya vamos a empezar con la campaña de sensibilización, como les conté. Los lugares de difusión son Regional Norte, Verapaces, Oriente, Suroriente, Centro de Occidente, Occidente, Suroccidente y Escuintla, Cobán, Petén, Quetzaltenango, Chiquimula, Sololá, Chimaltenango, Guatemala Ciudad, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán y El Estor. Los idiomas en los que va a salir la campaña son, lógicamente, en español. En quiché vamos a impactar a 7 departamentos y 75 municipios. En MAM vamos a impactar a 3 departamentos y 55 municipios. En Cachiquel, 7 departamentos y 47 municipios. En Quechí vamos a impactar a 5 departamentos y 14 municipios. En Garífuna vamos a impactar un departamento y a 8 municipios. Y finalmente en Xinca vamos a impactar a 3 departamentos y 7 municipios. Es decir, que hemos mapeado también la necesidad de que estas comunidades sean debidamente sensibilizadas y vean en el visitante no al que va a llevar el COVID o cualquier otra infección, es el que va a ayudar a que empiece esa reactivación paulatina de su economía. Gracias. Gracias. Ahora para Camtur hay una pregunta que dice que como parte de los planes de reactivación económica se ha hablado de convertir distintas regiones del país en anclas de turismo. Si hay alguna idea de qué regiones podrían ser y cómo se podrían involucrar en eso los actores de la cadena de valor del turismo, tomando en cuenta que su principal reto es la situación económica que actualmente atraviesan. Y ligado a eso, si hay alguna estrategia para dinamizar otros tipos de turismo. Aquí ponen, por ejemplo, el gastronómico. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, es muy importante. Yo creo que en línea está con la gobernanza y lo que se ha comentado anteriormente, yo creo que es bueno unir esfuerzos entre el INGUAT, el sector privado y también integrar a esta cadena a las municipalidades. Yo creo muy importante de que de nada sirve trabajar en planes si no son tomados en cuenta por los alcaldes. Y yo creo que sí, en esa línea tenemos excelentes planes y queremos trabajarlos en conjunto para poder sacarlos adelante y reactivar poco a poco el turismo y la economía per se en el interior del país. Gracias. Gracias. Para María Castro, el COVID ha evidenciado la fragilidad de la economía, no solo guatemalteca, sino en diferentes países. En el caso de Guatemala, el índice de pobreza multidimensional mostraba antes del COVID un nivel de aproximadamente 60% y se estima que esto podría aumentar debido a la pandemia. ¿Es posible enfocarnos en turismo interno, por ejemplo, sin que haya una política específica del Estado en poder sostener los empleos? ¿O más bien se debe enfocar estrategias de turismo en la población que puede hacer turismo? También comparando con el 2009, cuando hubo una crisis económica, la situación era diferente ahora a la de ahora. Este año la recuperación puede ser más lenta.
¿Qué estrategias puede impulsar el Estado entonces para promover turismo teniendo en cuenta la pobreza y las dificultades que va a haber para la recuperación económica? Bueno, sí, efectivamente lo que nosotros estamos estimando es que haya un deterioro en las condiciones de vida de la población. De hecho, todos han mencionado la cantidad de empleos formales, pero también hay toda la parte informal que también va a entrar en un deterioro muy fuerte y que ya está entrando en un deterioro muy fuerte. Y en la institución pensamos que esta situación inusual a nivel global, nunca nadie, y ya muchos lo han mencionado, Andreas lo mencionó de una forma también muy clara, nadie estaba preparado para esto. Si uno ve cualquier cifra, nunca nadie había visto cifras como las que estamos viendo ahora, pero también creo yo que debe ser esa misma circunstancia nos debe de hacer repensarnos o reinventarnos de formas diferentes. Y creo que nos está haciendo también cuestionarnos muchas cosas que dábamos por sentado. Y una de ellas es el rol del Estado en una economía, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los temas que están siendo discutidos, están siendo debatidos. Creo yo que el Estado tiene un rol importante, va a tener un rol mucho más importante, y los guatemaltecos principalmente creo yo que tenemos que cambiar esta lógica que tenemos de que el Estado solamente sirve para poder obstaculizar cosas, ¿verdad? Yo creo que nos debemos que ver como un ente que sirva para facilitar cosas, para intervenir más. Y una de ellas va a ser en esta lógica de mantener ingresos, de tener un rol mucho más fuerte para poder evitar que mucha gente caiga en un nivel de pobreza mayor. Ya éramos muy vulnerables. Creo yo que todos estos temas que se han implementado, que se aprobaron al inicio, que son todo el tema de los fondos de apoyo al empleo, proveer liquidez a las empresas, tienen que también ser ejecutados de una manera mucho más ágil. Tenemos que pensar también a un Estado que no es el Estado que hemos tenido, porque eso no funcionaba. Yo siempre que hablamos de volver a lo que estábamos, ¿verdad? Tenemos que pensar en lo que no nos gustaba y cómo hacerlo más ágil, ¿verdad? Que logre impulsar más cosas. Entonces creo yo que sí va a haber un rol muy importante para poder mantener la capacidad de pago y consumo, que hace que las personas en este sector también quieran salir a tener experiencias diferentes, y también intercambios culturales que nos hacen menos racistas, menos discriminatorios, ¿verdad? O sea, que avancemos en esas ideas para también generar una mejor sociedad, creo yo que es bueno. Luego el segundo tema de que esta crisis no es igual que la del 2009, es que esta crisis no es igual a ninguna crisis que hayamos visto anteriormente, ¿verdad? O sea, yo creo que la crisis con la que se comparan las estadísticas económicas es la del 29, y con las que se comparan la crisis sanitaria es con la fiebre española. Pero nunca habíamos tenido algo que combine a ambas, ¿verdad? Y nunca habíamos estado tan interconectados. Entonces, creo yo que así como es inusual esta crisis, también tiene que ser inusual y fuera de la caja o fuera de lo que estamos acostumbrados a pensar, lo que pensemos para poder volver, ¿verdad? Sí, eso. Gracias. Una última, bueno, son 3 preguntas de hecho, pero muy puntuales para el director del INGUAT. Y son de Rosa María Bolaños, que pregunta si sigue en pie la fecha del 15 de agosto para abrir actividades de turismo interno o si se aplazó y para cuándo. Y la otra es que el acuerdo de INGUAT publicado el lunes en el Diario de Centroamérica establece la aplicación de la guía de buenas prácticas para hoteles. Este acuerdo convierte la aplicación de forma obligatoria para los hoteles. ¿Qué verificaciones va a hacer el INGUAT y qué sanciones podría haber? Aclarar si son obligatorias o no, porque es un considerando que dice que es obligatorio, pero en los artículos se dice que se recomienda la aplicación.
Y por último, si está de acuerdo con los escenarios y plazos de recuperación que se mencionan o cuáles son los que ustedes manejan en Guate. Muchas gracias, Ana Lucía. En primer lugar, miren, yo la fecha les digo que va a estar en base a los tableros. Dependiendo cómo cada municipio vaya buscando ser un color amarillo o un color verde, de esa forma es en la que se va a poder efectivamente empezar a tener una mejor movilidad interdepartamental. Ahí volvemos al tema de la gobernanza, volvemos al tema de la territorialidad y un libre tránsito del turismo nacional en primera instancia a aquellos destinos y lugares turísticos que desee visitar. INGUAT hizo una encuesta de decisión de viaje y la gente entrevistada nos habla de visitar Zacatepeques, Sololá, que es lógicamente el lago, Escuintla, las playas, Petén, 2 sitios arqueológicos, Retaluleu, pues además de los parques de IRTRA, otras bellezas que tiene el departamento, Izabal, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Ciudad de Guatemala, Huehuetenango y Santa Rosa, que son también las playas. El tema es que esto va a depender de cómo nos comportemos de acá a los próximos 15 días y cómo los tableros vayan funcionando en cada municipio. Puntualmente nosotros tenemos preparado y hemos conversado y convalidado el plan de apertura para el turismo nacional con la Comisión de Mercadeo que tenemos conjuntamente con Cámara de Turismo. Ahí están tomados en cuenta guías, turoperadores, el segmento de hospedaje, los lancheros, el tuk-tuk, el tendero. Es decir, hemos tratado de hacer un esfuerzo de espiral para que no ocurra como otras veces en años pasados, que el programa Sal de Vacaciones sin salir de tu país ha originado en la ciudad de Guatemala todos los paquetes y realmente el operador en el interior no tiene la oportunidad de atender, de manejar, en este caso también los guías, de mover los grupos. Entonces, el programa está listo, lo íbamos a lanzar el 15 de julio, pero las condiciones no se dieron. Entonces, nosotros estamos atentos a cómo y cuándo las instrucciones presidenciales paulatinamente vayan aperturando áreas, que bien lo dijo Andreas, en principio van a buscar áreas abiertas donde no haya aglomeración, donde se conserve el distanciamiento social, donde tengan la claridad de que pueden consumir alimentos sin ningún inconveniente, donde haya un acceso a la mano de manos recurrente, al uso de gel, el mantener la mascarilla aunque estemos en un lugar cálido. Entonces, básicamente ese es el tema, mi querida Ana Lucía, en respuesta a Rosa María. Se me escapa la tercera pregunta. Sí, es sobre cuáles son los plazos de recuperación del turismo que ustedes prevén, qué escenarios manejan. Mire, nosotros vamos muy de la mano con lo que Fabián expuso en su presentación. Nuestro Departamento de Investigación de Mercados ha trabajado muy cerca de ACIES y sí vemos una recuperación demasiado lenta en la cadena de valor. Nos preocupa, como indiqué en mi participación anterior, el tema de la reactivación aérea, y yo acá sí quisiera explicar que el tema no es solamente Guatemala. Estamos viendo que los demás países centroamericanos ponen una fecha de apertura de sus aeropuertos y precisamente, como lo indicó Andreas, por un tema de rebrotes han tenido que cambiar esas fechas. Tengo entendido que los aeropuertos nacionales que también reciben vuelos internacionales en Honduras, están proponiendo aperturar para vuelos nacionales el 1 de agosto, pero tampoco hay una certeza. El aeropuerto de Comalapa en El Salvador nos indicaron que estaban proponiendo una fecha de el 15 de agosto, no ha habido una confirmación. Costa Rica anuncia que la semana entrante apertura en el aeropuerto Juan Santamaría para vuelos europeos y desde Estados Unidos y Centroamérica, pero tampoco hay una certeza. Es decir, que hoy por hoy no es un tema única y exclusivamente de la conectividad aérea desde y hacia Guatemala. Esto lo tenemos también que ver como región. 2 casos claros y concretos. Copa no opera más que un vuelo diario directo entre Panamá y Guatemala. El resto de sus operaciones pasan por Nicaragua,
Costa Rica y vienen a Guatemala. El caso de Avianca arranca en Panamá, hace una escala en San José, pasa a El Salvador, luego viene a Guatemala y de aquí distribuye tráfico hacia Los Ángeles. Entonces, también las líneas aéreas en este momento no van a empezar a operar un vuelo de punto A a punto B con un 50% de ocupación porque su punto de equilibrio tampoco les va a dar una rentabilidad en esas operaciones. Muy posiblemente la opción vaya a ser empezar a operar vuelos con aviones que tengan una capacidad reducida. Por ejemplo, un ATR-72, que es un turbohélice con 70 sillas, que les va a permitir utilizar únicamente 40 de esas 70 sillas. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Yo quisiera concluir únicamente agradeciendo a los panelistas, a la licenciada María Castro de CEPAL, al licenciado Andreas Kusterman del Buró de Convenciones y de Comitours, al licenciado Luis Rey de la Cámara de Turismo y al señor director Maynor Cordón por sus valiosos comentarios y su participación y por haber aceptado esta invitación de parte de ACIES. Nosotros en ACIES confiamos en que saldremos de esta crisis, el sector turismo saldrá de esta crisis como un sector más unido y algo que mencionaba en el chat que creo que sí es muy importante y es que tenemos que trabajar de la mano tanto sector público como sector privado y todos los involucrados en el sector turismo para salir de esto como una actividad mucho más fuerte y resiliente, como bien lo habían mencionado en el futuro. Solo quisiera comentarles, aparte del agradecimiento, también agradecer a las asociaciones que nos apoyaron en la realización de estas entrevistas y estos videos. Seguiremos trabajando en otro informe en el donde recopilaremos datos más actualizados y también algunas perspectivas también de diferentes gremiales y asociaciones de turismo. Y a ustedes, el público, también agradecerles por su valioso interés y por sus comentarios y sus preguntas que nos hicieron llegar. Únicamente... en base a eso, muchas gracias de nuevo. Damos por concluido el foro. Solo vamos a presentar un video ahorita que se termine en donde algunas gremiales y asociaciones de turismo presentarán algunas perspectivas que miran ellos en sus actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias por el tiempo. Feliz día. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena semana y un feliz día. Un buen día a todos. Tenemos la confianza realmente de que pues la aviación va a continuar, ¿verdad? Durante y después de la pandemia, porque en el momento en que el aeropuerto La Aurora esté abierto, pues las aerolíneas empezarían a volar y confiamos en que definitivamente las aerolíneas, dependiendo de la demanda de los pasajeros, así empezarán con sus rutas y frecuencias, tal como lo venían haciendo con anterioridad. Al principio, por supuesto, será un poco lento, pero confiamos en que el pasajero, al darle la seguridad de que tanto las aerolíneas como los gobiernos y los aeropuertos están preparados en todas las medidas de bioseguridad, las aerolíneas definitivamente empezarán a tener esa demanda que tanto ansiamos. Y los pasajeros, con la confianza del caso, empezarán a volar. Nosotros calculamos que el año entrante, y eso lo ha dicho Copa, lo ha dicho otras líneas aéreas, cree que para finales del año entrante se ha recuperado el 30% de los viajes que había antes de la pandemia. Solo el 30%, o sea que y hasta el 2000, ellos hablan de la recuperación hasta el año 2023 para alcanzar los niveles que se tenían antes de la pandemia. Todo depende de varios factores, sin duda alguna, entre los cuales también está esa motivación del consumidor inicialmente local o el guatemalteco, que recupere su confianza de salir a hacer turismo en su país.
de una manera segura, que se sientan seguras en hacerlo en Guatemala. Demostrar que tenemos la industria per se, la capacidad de poderlos atender. Y de una manera que ellos disfruten, se sientan cómodos y que realmente entonces puedan realmente desarrollar su actividad turística. En este caso nosotros estamos de acuerdo al sistema que implementó el gobierno de colores para la reactivación económica. Ya se envió por parte de la Cámara de Turismo y las 20 asociaciones que están integradas en el Comité de Crisis el envío de una reapertura responsable para el sector de turismo, y esperamos que en el transcurso de este año se reactive primero el turismo interno y posteriormente el turismo internacional. Todo esto depende de 3 pilares. El primero es la comunicación, la capacitación y la confianza del turista, tanto interno como internacional. Lo primero va a ser el turismo nacional, que es también nosotros nos debemos al turismo nacional, pero yo pienso que las personas van a tener como un temor de salir. Va a ser a muy largo plazo. Vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida también, ¿verdad? Porque ya las personas van a tener aquel temor, vamos a tener que tener un protocolo para las ventas. Es de vital importancia que el aeropuerto esté abierto para poder empezar a generar un flujo de extranjeros que poco a poco van a estar ocupando cada vez más los canales que ellos tenían acostumbrados a tener llenos. Que haya un mínimo de reglas sanitarias en donde la gente se siente confiada en que se les va a dar una habitación que está limpia y que está desinfectada, que el transporte que va a utilizar está limpio y esté desinfectado, que los servicios turísticos a los cuales ellos van a tener acceso sean servicios turísticos de confianza, que tengan limpieza y que estén desinfectados. Muchos de nuestras empresas, de nuestros colegas y nosotros tendremos que reducir la infraestructura, diversificar actividades. Creo que desde ya estamos teniendo que hacer algo para tener ingresos, porque no es posible solo tener egresos y no tener ingresos. Mucho va a depender de cómo se están manejando a nivel internacional los protocolos. Entonces, lo que habría que trabajar es ver cómo se van a manejar los protocolos del continente para que las personas puedan salir. En turismo receptivo sabemos pues de que en un principio los primeros turistas que van a venir a Guatemala van a venir de México, del sur de México principalmente, van a venir de El Salvador, Honduras, el resto de Centroamérica y del sur de Estados Unidos. En Miami, Houston, donde hay vuelos directos a Guatemala, porque la gente va a evitar, pues, o sea, aeropuertos muy llenos o estar, digamos, cambiando escalas, sino que van a estar buscando vuelos directos y cortos y fáciles de ir y regresar a sus destinos. Gracias de nuevo y que tengan un feliz día a todos. Gracias, Ana Lucía, que tengan buen día y muy amables por la invitación. Recordarles que la encuesta está disponible en la página web de ACIES, www.acies.org.gt, y también las presentaciones van a estar colgadas ahí ya mañana. Feliz día, muchas gracias, un placer. Chao María, gracias por todo, saludos desde Guatemala y un abrazo hasta México. Muchas gracias, cuídense mucho. Saludos a todos, muchas gracias. Chao, Fabián, gracias Pablo, un abrazo. Justo. Bye, gracias Ana Lucía. Bien, Fabián.